Hoy vamos a ver cuáles son las cartas que hay que hacerse primero, las cartas doradas primero que vamos a querer crearnos. Obviamente que tenemos cartas doradas, cartas plateadas y cartas de bronce. Pero cuando uno recién empieza a tener los primeros scraps, que son los que nos permiten crear nuestras propias cartas, los queremos gastar bien. Así que vamos a arrancar. Hola amigos, bienvenidos. Bueno, vamos a ver qué cartas nos vamos a crear primero. Ok, primero que nada vamos a poner acá en los filtros cuáles son las cartas doradas. Primera recomendación, obviamente que las cartas doradas que nos vamos a crear primero son las cartas que son neutrales. ¿Por qué? Porque nos van a servir para todos los mazos. Después vamos a ir creando cartas doradas según los mazos que nosotros nos armemos. En principio hay algunas cartas que son como fundamentales, que son cuando uno está jugando, las puede usar en cualquier mazo y van a poder afectar a la partida. Cuando recién había lanzado la primera las primeras, o sea, antes de la última parche, una de las cartas que más se decía que había que crear era Drought. Drought es el desierto, y bueno, cuando aplica a las tres líneas, y bueno, cada vez que empieza el turno, lastima a una de las unidades que hay en esa línea, la que tenga menos poder en 2. La otra carta bueno, que vendría a ser la similar, pero en vez de que afecta a la de menor poder, afecta a la de mayor poder, es el Ragnarok. Ragnarok en sí, las dos son muy buenas, pero siempre dicen que la mejor es Drought. ¿Por qué? Porque podemos ir eliminando unidades del tablero. Sin embargo, si nos juega un esbirro muy grande, los otros más pequeños van a seguir permaneciendo en el tablero y los pueden bufear, es decir, le pueden dar poder. Entonces eso no está bueno. Siempre que podamos eliminar unidades del tablero, son unidades que después no pueden ser mejoradas. Bueno, o sea que como primera recomendación entonces de las cartas neutrales, cualquiera de las dos, pero si tuviera que elegir una de las dos, obviamente que la mejor es el desierto, Drought. Voy a poner acá neutrals para que solamente me muestren las neutrales. Algunas cartas doradas ya les vienen con el juego, como por ejemplo el Royal Decree. La siguiente carta neutral que yo me forjaría, y de hecho yo me forjé, es Gerald Digny. Hay muchas cartas que son realmente importantes, pero tanto Drought como Gerald son cartas que te pueden dar una de las tres manos, y que logran un efecto psicológico en el contrincante bastante potente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es, si la fila donde yo ubico, la fila contraria donde yo ubico Gerald, tiene más de 20 de poder, sumando los poderes de todas las unidades de esa fila, elimina a la o las unidades si tienen el mismo valor. Por ejemplo, si hay dos que tienen 10, okay, esas dos que tienen 10 las elimina a las dos. Si hay una que tiene más de 20, elimina solamente a la de más de 20. Si hay dos que tiene 14, mata a las dos de 14. En fin, creo que se entendió la idea. Entonces es como un golpe muy fuerte para recuperar, por lo menos en una sola carta es difícil recuperar 20 o más puntos de una sola. Por lo tanto, también además muchos jugadores juegan pensando en que el otro jugador pueda tener a Geralt, entonces como que se cuidan, pero si se llegan a descuidar, que pasa muchas veces, o no tienen más que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos y tienen que jugar en la misma fila
más de 20 puntos, normalmente suele afectarlos. Otra carta que se usa y se usó mucho, incluso en la beta anterior. En la beta anterior era una de las cartas preferidas, sin lugar a dudas, era Ciri. ¿Por qué? Porque era una carta que nos permitía tener ventaja de cartas. En Gwent no hay muchas cartas que nos dan esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tú jugabas Ciri en turno 1 o en turno 2 y sabías que ibas a perder, y entonces si perdías te devolvía la carta y tenías una carta más para jugar en el próximo turno, lo cual es algo que es muy potente, porque cuando vos tenés una carta que, además de que te da en este caso 5 puntos, también te da un turno en el cual el contrincante tiene que jugar una carta que tú después puedes contrarrestar. Es decir, que era un valor realmente importante. Ahora Ciri la nerfearon, le bajaron el puntaje, ahora tiene 5 puntos, pero sigue siendo una de las cartas más buenas. No sé si es un Tier 1, un Geralt Digny como para ya hacérsela, pero sin lugar a dudas, si tienen la posibilidad de que les aparezca en la lista de esas 3 cartas posibles, Ciri es una de ellas, sin lugar a dudas, para poder elegir. Otra de las cartas que son muy buenas es sin duda Yennefer. Yennefer al principio del turno lastima daña a la unidad que tenga más valor en 1. El tema es que es muy normal que, bueno, normalmente se juega Ciri en el turno 1 o turno 2, dependiendo de cómo vas a jugar, cuál pienses que va a ser la mano más larga, entonces la mayor cantidad de daño posible que pueda llegar a hacer Yennefer. Cuando tú pones Yennefer en el campo de batalla, la única cosa que la puede afectar es o un Shackles, que son las esposas, o la carta esta, que bueno, que ahora no me acuerdo, que es Silver. A ver, vamos a poner acá. Silver, ahí está. Que tú la juegas. Acá está. Que es la bomba de Dimitrio. Dimitrium Bomb. Esta carta, si tú la juegas, convierte a Yennefer en una carta que ya no es más dorada y luego la puedes matar con algún poder. Voy a dejar acá roll como estábamos. Estábamos hablando de Yennefer. Yennefer de Conjurer, porque hay otra Yennefer. Bueno, Yennefer, una vez que entra en juego, la otra persona ya se le complica, porque tiene que estar pensando cuál es la carta que va a jugar, si va a jugar una carta de alto poder, una carta de medio poder, o una carta de bajo poder, porque sabe que Yennefer la va a estar lastimando. Y toda carta que molesta, que hace que cambie la estrategia de la persona que está jugando, obviamente que es una carta importante. Sin lugar a dudas, además está afectando desde el momento que se juega. Y si hay varias unidades que tienen el mismo poder alto, por ejemplo hay 2 que son las que tienen el poder más alto y son de 10, afecta a las 2. Lo cual eso es, si dura 4 o 5 manos, es muy posible que solamente Yennefer te haga ganar la partida, ya que en 4 o 5 manos ya las cartas que tienen más poder están todas iguales, y en vez de sacar un punto saca 2, 3, 4, 5. Y bueno, hay un mazo de Skellige que hay una carta que aumenta su poder en base al daño que reciben las unidades contrarias, y se puede llegar a volver una carta gigantesca solo gracias a Yennefer. Digamos que esas son las cartas Tier 1 neutrales, ¿sí? Después, en cuanto a las cartas Tier 1 doradas de las facciones, en el caso de los monstruos, hay algunas que son realmente muy potentes. Succubus es una de las más potentes, sin lugar a duda.
el poder de ella es que una vez que se juega en una fila opuesta, cuando después de 2 turnos envía a las cartas, a las unidades más grandes a tu lado. Es decir, la jugás en una fila donde tiene muchos algún par de esbirros muy grandes y después de 2 turnos van a ser tuyos. Es un cambio gigantesco y te puede llegar a dar el turno perfectamente. Normalmente se guarda para el último turno, pero es una carta devastadora. Después hay otra carta que es bastante buena también, que es el Caretaker. Ya en segundo lugar, no tan importante como Succubus. El Caretaker te permite revivir y poner en mesa una carta del cementerio opuesto, con lo cual puede llegar a tener un valor muy bueno si la persona tiene una carta de coste alto, y ni que hablar si la persona juega con Queensguard o alguna de esas, o por ejemplo, ahora no me sale, de las de ahí va, de la de Northern Realms, esta carta que es bronce, a ver, aquí se las muestro. Ahí va, estas que son 3, el River Hunter. Si tú le puedes quitar uno, ya no vas a poder limitar la posibilidad de que puedas jugar las 3 cartas nuevamente. Es una carta para mí bastante potente y que, bueno, también no tan tier 1 como Succubus, pero sí realmente importante. Sí, tier 1, esta es una carta muy potente a nivel de Succubus, que te puede llegar a dar si juegas con daño bueno, ahora no me sale, con daño de clima. Esta carta es extremadamente potente. Tú ya has jugado 3-4 climas, te lo han contrarrestado y ya no tienen más cómo contrarrestarte el clima. Te juegan las cartas en diferentes líneas y bueno, ya si afectas a una línea no afecta a la otra, no pasa nada. Este monstruo te mueve 5 enemigos y los pasa esos 5 enemigos a una línea sola, y con eso, además de que te los pasa a una línea sola, te lanza un Frost que lastima a todas las unidades de esa línea en uno, todos los turnos. O sea, bastante jorobado Caranthir. Así que bueno, esas serían mis recomendaciones para monstruos. En el próximo video voy a seguir hablando de los siguientes facciones. Así que bueno, nos vemos.